Soy Alejandro Prieto y soy investigador postdoctoral en dos departamentos, el de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV y el de Prehistoria de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en Alemania. Quizá os preguntéis por qué estoy presentando este trabajo en este centro científico y tecnológico que explora y crea nuevos materiales. Bueno, lo cierto es que no parece que la prehistoria o la arqueología tenga relación con esta ciencia de los materiales, ¿no? Bueno, o tal vez sí. Hoy estoy aquí para mostraros la investigación que estoy desarrollando en Alemania. Esta persigue conocer los procesos de explotación de las materias primas de origen mineral, esto es, las rocas, en nuestro pasado más remoto. Estoy tratando de entender si las neandertales de hace 50.000 años ya hacían ciencia de los materiales, y si es así, acercarnos a entender cómo lo hacían. ¿Queréis verlo? Pues acompañadme. Bueno, lo que veis aquí son las rocas que sacamos de la excavación de Troisdorf hace 5 veranos. Aquí hay piedras pequeñas, pero sobre todo hay muchas piedras grandes. Esta que veis aquí es muy representativa, porque se ven las marcas que dejaban las neandertales hace 50.000 años, cuando extraían las lascas para fabricar herramientas. ¿Veis las marcas negativas que dejaron en la roca? Cuando llegué aquí, pregunté, ¿todas las piedras son del mismo material? Me dijeron que sí, y que se llamaba cuarcita del terciario. Las neandertales parecía que funcionaban esta piedra en específico. ¿Pero cómo? Y sobre todo, ¿por qué esta y no otras? Como imagináis, para contestar a estas preguntas no pudimos preguntarle a las neandertales directamente. Lo que hacemos es entender estas piedras mediante la geología y la petrología. Es decir, caracterizamos el material. De esta forma, exploramos con la ayuda de estas lupas todas estas piedras. Vemos sus colores, sus diferencias, sus tactos, vemos los granos de cuarzo que las forman. Vemos también dónde había más o menos negativos de extracción de lascas, dónde no había y sobre todo los procesos técnicos asociados. Con esta otra lupa más precisa y con más aumentos empezamos a ver cómo eran sus granos de cuarzo. Medimos qué tamaño tienen, cuáles son sus formas. ¿Los veis? Vemos diferentes minerales, vemos si había o no cementos que unían los granos de cuarzo. ¿Los veis aquí? Con secciones de roca como esta, empezamos a entender cómo se relacionaban en mayor detalle los granos de cuarzo. ¿Cómo eran? Los miramos en el microscopio petrográfico y así conocemos sobre todo los cementos, de qué material eran, dónde están y dónde no. Descubrimos diferencias interesantes. Vemos que esta piedra es más una silcreta que una cuarcita. Y sobre todo que tiene 3 facies, es decir, 3 variedades diferentes. Cada una tiene características físicas distintas y que hacen que respondan mejor cuando se tallan y también cuando se usan. ¿Y las neandertales explotaban unas por delante de otras? Pues eso parece. Vemos que una está más explotada que esta. Que otra se explotaba de una forma más secundaria y que la última apenas estaba explotada. Eran casi unos desechos industriales. ¿Y cómo sabían todo esto las neandertales? Pues utilizando una ciencia de materiales basada en observaciones diferentes a las nuestras. No contaban con lupas ni con microscopio, solo tocaban, probaban, sentían. Como Bernard de Chartres en el siglo XI, si veían esto era porque estaban subidas a hombros de gigantes. En este caso tenían milenios de experiencias acumuladas en sus culturas y en sus formas de vida. Esto les permitía reconocer los materiales óptimos, como estos, y beneficiarse de ellos. Esta experiencia difícilmente podemos medirla, pero entendiendo a través de las técnicas actuales de caracterización de materiales de las piedras en los yacimientos arqueológicos podemos acercarnos a ellas. Así, aprendemos de sus culturas y de sus formas de vida, y dentro de ellas a una ciencia de materiales más cotidiana, a la ciencia de nuestro pasado más remoto. Estamos entendiendo este sitio, Troisdorf, pero también los procesos técnicos que se practicaban y que nos hacen ver este lugar como una protocantera. Estamos entendiendo la importancia de este punto en el paisaje y cómo servía para gestionar y explotar el medio ambiente. Esto nos permite conocernos como humanos, para reflexionar sobre nuestro comportamiento en el presente y así, quizá, fomentar un futuro mejor. Espero que os haya resultado interesante este pequeño resumen de nuestra investigación. También que os permita reflexionar acerca de la importancia de las ciencias humanas y sociales, no solo en caracterizar diferentes materiales, que también, especialmente en entender las personas que hay detrás de ellos.